Si desde que viste esta portada quisiste dibujarlo paso a paso, pues este es el momento, ya que hoy te voy a enseñar a dibujar una de las portadas más épicas de todo Dragon Ball Super, creado por el increíble Toyotaro. Así que quédate y prepara tus materiales porque empezamos. Antes de empezar con el boceto, trazaremos 5 cruces que nos servirán como guía para ubicar los rostros de los personajes. Y las 3 cruces que justamente están en la parte superior, en la parte de arriba, tienen estas medidas. Mientras que las 2 cruces de abajo tienen estas medidas. En este caso, como en la mayoría de dibujos, utilizaremos una hoja tamaño A4 de manera vertical. Con esto listo, ahora sí, empecemos. Empezamos con el rostro de Goku Ultra Instinto Dominado o Perfecto, que está ubicado en la cruz del lado izquierdo inferior de la hoja. En la mitad de dicha cruz haremos una ceja, la cual tendrá una subida bastante pronunciada, ya que este Goku está un tanto serio y un poco enojado, se puede decir. Dibujamos el contorno del ojo, que es justamente un rectángulo un poco inclinado, y dentro haremos tanto el iris y la pupila. Ahora sacaremos un mechón de cabello que pasa por la frente, el cual empezará del lado izquierdo y terminará por encima de una parte del ojo que acabamos de hacer. Seguimos dándole forma a la frente y a la otra ceja junto al ojo. Esta ceja empezará un poco más abajo de la línea horizontal y terminará tocando el límite de dicha línea. Dibujamos el contorno del rostro. Del lado derecho empezará casi desde la ceja y bajaremos hasta un poco más abajo de la línea vertical justamente de la cruz. Luego terminamos junto al contorno del rostro por la parte izquierda. En este personaje no hay un entrecejo tan pronunciado como en la mayoría de otros personajes, así que no vamos a dibujar en sí un entrecejo, pero debajo de esta sí haremos tanto la nariz y la boca, la cual dicha boca tendrá una expresión muy seria. Realizamos también las orejas de ambos lados del rostro. Llegamos al cabello, donde la mayoría de los mechones se alzarán más o menos hasta esta parte. Aquí vamos a usar un poco la imaginación. ¿Por qué? Porque nos vamos a imaginar una línea de longitud bastante amplia desde esta línea horizontal de la cruz, y así será mucho más fácil no hacerlo desproporcionar algunas partes del personaje. Este método lo vamos a aplicar en todo el dibujo y créanme que le saldrá un resultado increíble. En Goku solo hay un mechón que pasa la línea anterior ya mencionada. Como pueden ver, este método nos sirve muchísimo en el dibujo. Por último, agregamos las líneas características del cabello junto a las líneas en el rostro y una pequeña herida que tiene justamente en la frente. Ahora, para dibujar el cuerpo haremos un pequeño boceto con estas figuras, con estas formas, ya que en este dibujo hay mucha perspectiva. ¿Y a qué se refiere perspectiva? Que la cámara no está apuntando ni de frente ni de lado, sino que está encima de ellos, por lo tanto en el dibujo se observa un poco la profundidad. Y se complica aún más, ya que los personajes principales, que son tanto Goku como Vegeta, están caminando, se puede decir. Por lo tanto, la anatomía no será la misma que si estuviéramos dibujando a Goku de frente, ¿no? Para lograr esta perspectiva usaremos un par de figuras geométricas. Una vez ya ubicado estas figuras, empezaremos a detallar la musculatura del cuerpo de Goku. Comenzaremos del lado izquierdo, detallando un poco la espalda, el hombro, el músculo del bíceps, el antebrazo y la muñequera, seguido de la mano. Esta mano estará haciendo un puño, así que solo se observarán 2 dedos, pero detallaremos bien esta parte para que justamente parezca un puño. Subimos un poco más para dibujar justamente los pectorales y una pequeña forma para el abdomen. Pero antes de detallar esta parte, vamos al otro brazo, donde se observará un poco el antebrazo, la muñequera y la mano hecha puño, que esta mano ya es bastante más pequeña, como observan, y es porque aquí ya aplicamos la perspectiva. Una vez ya dibujado este brazo y esta mano, detallamos ahora sí la parte del abdomen, donde se encuentran muchos detalles por todos los músculos que hay en esta zona. Así que acá nos tomamos el tiempo necesario para poder detallar bien cada línea que definan los músculos de Goku.
Pasamos a dibujar la última parte de este personaje, que es de la cintura para abajo, tanto las piernas y las botas que tiene Goku. Pero antes de llegar a las piernas y botas, dibujaremos el cinturón bien pegado a la parte de la ropa rota que está por el abdomen. Y más abajo, ahora sí detallamos el pantalón de Goku, junto al círculo alargado que será la bota. Y en la otra pierna hacemos lo mismo, detallamos las arrugas junto a algunas partes de ropa rota donde se observan también los músculos de la pierna. Y por último dibujaremos la bota, que esta bota ya se observa más, así que hay que detallar un poco más que la bota anterior. Aquí, para que no nos salga ni muy grande ni muy pequeño, esta bota llegará hasta este límite de la mano que hemos dibujado justamente del personaje. Muy bien, una vez dibujado a Goku nos ubicamos en la cruz que está en la parte baja y derecha de la hoja, ya que aquí vamos a hacer a Vegeta Ultra Ego. Vamos a dibujar el contorno de las cejas porque en esta transformación es igual que el Super Saiyajin 3, ya que Vegeta no cuenta cejas en sí, pero bueno. Y algo que también aquí ya vamos a ver es la inclinación de la cabeza del personaje, así que un ojo se va a notar y el otro no, justamente por la misma inclinación que tiene el rostro. Y la forma de la ceja junto al ojo que se va a notar va a estar ubicado un poco más abajo del medio de la cruz hasta casi llegar al límite del lado derecho. Dibujaremos la nariz puntiaguda y un poco grande en el lado izquierdo. También realizamos la forma del rostro, donde dibujaremos el contorno de la cara y el mentón, el cual estará un poco más abajo de la línea vertical, y una enorme sonrisa. Y aquí un dato que me he dado cuenta en esta portada, y es que normalmente sabemos que Goku está feliz y Vegeta serio, pues en esta ocasión es al revés. Y eso significa... Hago este llamado para que tú vuelvas. Bueno, seguimos con la oreja, que va a estar en el lado derecho. Y aquí le vamos a dar la forma de la frente de Vegeta, que es justamente una M un tanto inclinada. Pasamos al cabello. En esta ocasión el cabello no es tan grande como el de Goku o tan ancho como los mechones ya anteriores que hemos dibujado, así que no subirá más arriba de esta línea. Y de acá ya lo vamos a dar forma al cabello del príncipe Saiyajin, agregando también las líneas características del cabello. Una vez terminado con la cabeza pasamos al cuerpo, donde será un par de figuras para darle forma al cuerpo, justamente, que también estará en perspectiva, así que las piernas y las botas serán muy pequeñas y los brazos más grandes por la cercanía a la cámara. Una vez ya realizado estas figuras, empezamos a detallar la musculatura del cuerpo de Vegeta. Al igual que con Goku, Vegeta no cuenta con una vestimenta de la cintura para arriba, por lo que tenemos que dibujar y detallar muy bien cada músculo que tiene en esta parte este personaje, donde comenzaremos del lado izquierdo. Aquí se observan el hombro, el músculo del bíceps, el antebrazo, seguido de la mano. Así que vamos a detallar muy bien cada músculo que tiene en toda esta parte. Ahora, en la mano en sí cuenta con un guante, por lo tanto no nos compliquemos tanto en detallar bien la mano, ya que justamente cuenta con un guante. Así que no vamos a agregar las arrugas características de esta parte del cuerpo. Ahora, aquí algo curioso es justamente que con esta mano está sosteniéndose el hombro izquierdo Vegeta. Y se preguntarán por qué curioso, porque cada vez que está herido Vegeta siempre se sujeta a dicho hombro. Y si no me creen, aquí les dejo algunas imágenes. En fin, seguimos por el lado derecho, donde se nota un poco la espalda, el hombro, y aquí ya se observa más detallado el brazo, porque justamente este es el brazo que está más cerca de la cámara. Así que detallaremos muy bien tanto el bíceps, antebrazo, y para la mano. Aquí vamos a dejar, por decir, una pequeña figura justamente para el guante, y aquí después vamos a detallar esta parte. Pasamos al abdomen. Bueno, una pequeña parte del abdomen que se observa, simplemente detallamos bien los músculos que tiene en esta parte y pasaremos a las piernas. Pasamos a dibujar las piernas y las botas, donde la mayor parte del pantalón está rota, por lo que se observa más la pierna de Vegeta que la misma ropa que cuenta en esta parte. Y como en Goku, aquí también aplicamos la perspectiva en las botas y en las piernas, por eso es que estas son bastante más pequeñas que las que deberían ser. Ahora, algo que está muy marcado en la ilustración que realizó Toyotaro son las venas que se observan en todo el cuerpo de Vegeta. Así que dibujamos dichas venas en algunas partes que se observan. Por último, la mano. Esta mano está un tanto abierta y los dedos un poco flexionados. Aquí hay que guiarse para que no nos salga una mano tan grande. ¿Y dónde hay que guiarse? Pues justamente en la mano de Goku. Hasta esa parte va a ser el límite donde tenemos que hacer llegar los dedos de la mano de Vegeta.
Y con todo esto ya dibujado hemos terminado a este personaje. Así que pasamos al siguiente, el cual es Gohan, que está situado justamente en la cruz del medio de la hoja. Empezaremos por el entrecejo y ojos de Gohan, que es justamente el Gohan bestia, y un poco más abajo la nariz junto a la boca. El contorno del rostro estará casi llegando tanto al límite de los costados de la cruz como en la parte baja. Ahora, acá Gohan está de frente y se preguntarán qué perspectiva hay en este personaje. Pues que la cámara está un poco más arriba, por eso que las botas son bastante pequeñas y el cabello muy grande, el cual los mechones llegarán hasta casi el límite de la hoja. Así es, son mechones bastante grandes. Seguimos con el cuerpo de Gohan, que a diferencia de Goku y Vegeta, aquí no vamos a notar el cuerpo completo de Gohan, ya que este está situado atrás de los dos personajes ya mencionados. Así que tanto los brazos, las manos, aquí no nos vamos a romper tanto la cabeza porque no tenemos que dibujar ni detallar toda esa parte. Simplemente tenemos que dibujar una parte del torso, pectorales, el cinturón que justamente tiene, un poco de la musculatura del brazo que está en el lado izquierdo y las arrugas que justamente tiene la vestimenta. Pasamos a las piernas de Gohan, que como ya dije anteriormente el personaje está detrás, por lo que no vamos a detallar mucho esta parte, no se va a notar casi las piernas ni los pies. En sí solamente se nota un pie, así que bueno, una vez que terminemos a Gohan pasamos con Piccolo. Dibujaremos el rostro de Piccolo en la cruz que está justamente en la parte más alta e izquierda de la hoja. Haremos un medio círculo para justamente la cabeza y del lado derecho haremos la única oreja que se observa. Dentro de dicho medio círculo que justamente empezará en la línea horizontal haremos nuevamente la forma de la ceja, ya que Piccolo en sí también no cuenta con una ceja. Así que le damos la forma tanto del izquierdo como del derecho. Y agregaremos también esas tipo antenas que tienen los Namekuseins. De la parte del entrecejo haremos la nariz y la boca. La nariz va a tener esa forma un poco más cuadrangular, se puede decir, porque en este caso Piccolo está en una perspectiva que está levantando la cabeza, o sea un poco hacia atrás, y por eso es que se forma esa parte de la nariz. Luego continuaremos con la boca, que es una boca un tanto seria y un par de arrugas a los costados de dicha boca. También agregamos las arrugas correspondientes en la oreja. Una vez que terminemos toda esta parte de la cabeza, continuamos con el cuerpo. Como todos los personajes en esta ocasión están en su última transformación o en su transformación más poderosa, se puede decir, Piccolo es Piccolo Orange, que justamente este Piccolo está demasiado musculoso, tiene una musculatura demasiado excesiva y es demasiado grande, se puede decir, por lo que no va a ser el Piccolo normal, sino que vamos a hacer una musculatura parecida a la de Broly para más o menos guiarnos. Luego que hemos realizado algunas figuras, algunas formas para que tengamos más o menos el cuerpo, aquí tenemos la ventaja de que nuevamente como con Gohan, Piccolo está detrás, por lo que no tenemos que detallar mucho las manos. Es más, solamente hay una mano que se observa y de la cintura para abajo no se observa casi nada de Piccolo. Solamente detallamos de la cintura para arriba tanto los pectorales, un poco del abdomen, el brazo, que el brazo sí tenemos que detallarlo muy bien para que se note dicha musculatura, y agregamos también algunas formas en dichos brazos que justamente es característico de los Namekuseins. Cuando ya realicemos el pintado se van a dar cuenta de más o menos cómo está esta transformación. Pasamos al último personaje, que va a estar situado justamente en la cruz que nos sobra, que es el que está en la parte derecha y alta de la hoja. Aquí vamos a empezar por los mechones de cabello que se observan tanto en la frente como un poco por la oreja. Ahora, estos mechones van a estar situados más o menos por la mitad de la cruz que hemos dibujado al inicio, y en altura no va a ser tan grande, o sea, va a llegar más o menos hasta el límite por donde ha llegado los mechones de cabello de Gohan. Dibujaremos la oreja del lado izquierdo, de donde sacaremos el contorno del rostro, y el mentón va a llegar hasta el límite de la línea vertical justamente que hemos realizado. Y aquí ya dibujamos tanto la nariz, un poco de la frente y los ojos. En los ojos, como observan o como saben más bien, Broly pierde el control en su transformación, en su última transformación. En este caso no, ya que conserva el iris y seguramente la pupila, sino que no lo dibujé. Así que se puede decir que Broly dominó esta transformación, no sé, ya que todavía no sale el volumen 24 de Dragon Ball Super, así que tenemos que esperar hasta abril más o menos, que ya falta poco, que salga ese volumen del manga. Bueno, dibujamos el resto del cabello, también agregamos las líneas correspondientes en esta parte y seguimos con el cuerpo. En este caso, si nos ahorra demasiado trabajo,
los demás personajes que estén al frente. ¿Por qué? Porque solamente vamos a dibujar un poco la musculatura de Broly, que es justamente por los pectorales, el abdomen, y en los dos brazos solamente brazo del lado derecho es el que se va a notar, pero bastante poco, ya que el otro brazo está tapado por el cabello de Gohan. Así que detallamos bien toda esta parte, y en este caso Broly no está, por decir, sin ropa de la cintura para arriba, sino que está con una ropa con un polo bastante pegado. Así que como Broly es bastante musculoso, vamos a detallar tanto la musculatura como las arrugas que tiene dicha vestimenta. Y por último dibujaremos en la parte más baja de la cintura ese tipo cinturón que tiene justamente del pelaje, que si no han visto la película de Dragon Ball Super Broly, que sería raro, pues es de un amigo que Broly tenía en la infancia. Por último dibujamos la única mano de Broly que se observa, que no vamos a detallar gran cosa acá. Una vez terminado el boceto pasamos al delineado, que en este delineado hice una de las cosas que tanto quería hacer en anteriores videos, que es justamente la diferencia de grosores en los personajes, ¿no?, que se van a observar en el dibujo. ¿Y cómo sé qué personajes deben ir más grueso y más fino su delineado? Pues simple, los personajes que están más cerca de la cámara o más grandes, se puede decir, van a ir con un delineado un tanto más grueso, mientras que los que están de fondo van a ir más finos. Por lo que aquí conseguí un delineador más grueso que los que tenía, que son de 0.1 y 0.05, pues conseguí uno más grueso a estos para poder delinear tanto a Goku como Vegeta. A Broly, Piccolo y Gohan si utilicé los que siempre utilizo, de 0.1 y de 0.05 milímetros de la marca Artline. Como siempre les digo, no es necesario que ustedes tengan esta marca, ni siquiera que tengan algún delineador, pueden utilizar algún lapicero o algún lápiz de color, pero sí les recomiendo que traten de tomar en cuenta lo que les dije de los grosores de los personajes, porque les da un resultado más profesional y más impecable, que la verdad a mí me encantó ese resultado. No sé qué dirán ustedes en la caja de comentarios, les estaré leyendo. Y si este video es muy apoyado con los pulgares arriba, pues yo le regalaré el liner. Pero si veo que es muy apoyado, ya que es uno de los dibujos más difíciles que... bueno, no difícil, sino que más tardados que traigo al canal. Y disculpen nuevamente por esa demora de 2 semanas, un poco más adelante les voy a explicar por qué tardé tanto. Pero como ya les mencioné, si es muy apoyado el video y el dibujo, pues yo les regalaré con mucho gusto en la pestaña de comunidad este increíble line art. Llegamos al pintado, una de las cosas que más me tardó y una de las razones por la cual no pude subir este video a tiempo, y la verdad debía subirlo hace una semana, pero bueno, digamos que se juntaron muchas cosas y no pude terminar lo más pronto posible este dibujo. Pero bueno, volviendo al tema, ¿por qué me tardé bastante en pintar la piel de los personajes? Pues Toyotaro, digamos que tiene esta característica de pintar los personajes con un degradé muy bien hecho, y creo que lo hace a digital, así que digamos que en digital es un poco más, agiliza un poco más el pintado, ya que tienen pinceles especializados para esto, mientras que en el tradicional tenemos que realizar el pintado muy despacio para poder difuminarlo de la mejor manera. Y esta es una de las razones. Por eso, para pintar a Piccolo, pues utilicé varias tonalidades de amarillo, varias tonalidades de rojo y varias tonalidades de naranja, ya que este es Piccolo Orange. Y como observan, está quedando un resultado increíble. Aquí estoy corrigiendo muchos errores que he cometido en anteriores videos, que es justamente la paciencia a la hora de pintar. Aunque me tomé mucha paciencia, 2 semanas sin subir video es bastante, pero bueno. Como decía, me he tomado la paciencia necesaria para poder combinar muy bien los colores, y la verdad a mí me encantó demasiado el resultado. Y si no me creen, miren aquí la comparación de algunos dibujos que hice anteriormente, cómo están pintados, y actualmente cómo estoy pintando ahora a Piccolo, cómo estoy pintando a Broly, y más adelante van a ver cómo pinto a los demás personajes. Una vez ya pintado Piccolo, pasamos a Broly, que para Broly utilicé simplemente una tonalidad de color verde y el negro para las sombras en el cabello justamente, y en esta parte pareciera que estoy utilizando otra tonalidad de color verde. Y no, el tema es que utilizo justamente el negro, pero de una manera muy suave, y encima aplico el verde para que más o menos tengamos una tonalidad de verde oscuro. ¿Y por qué no utilizo un verde oscuro? La verdad no sé por qué, me quise hacer así el pintado, pero bueno. Pasamos también a la piel de Broly, que utilizaremos un marrón claro, después una tonalidad de piel medio arenoso y una tonalidad de piel medio rosada. Pasamos a la ropa de Broly. Debo admitir que de todo el pintado, la ropa de Broly es la que menos me gustó como lo hice, como lo pinté más bien.
ya que sí se notan bastantes puntitos blancos. Quizás debía agregar más capas de pintado, pero es que ya estaba contra el tiempo, así que la verdad ya no me alcanzó. Por eso, Broly, debo admitir que la verdad no me gustó bien cómo terminé el pintado de la vestimenta. Después pasamos a Gohan, que para Gohan utilicé un gris medio azulado y un negro para la sombra más oscura. Estos dos colores simplemente utilicé en toda la cabellera, y quizás para una que otra parte bastante blanca utilicé el color plateado o el color gris claro, que también este color sirve bastante para poder combinar. Aquí les va el consejo: utilicen siempre el lápiz de color blanco o un lápiz de color bastante claro que se asimile más o menos a los colores que están utilizando, ya que con estos colores van a poder combinar muy bien los colores que han aplicado anteriormente. Seguimos con la... Esta es otra de las razones por las cuales me tardo bastante en traer videos, y es que me confundo demasiado a la hora de hablar. Seguimos con las partes de piel que se observan de Gohan. En este caso ya hay más partes de piel que en Broly, ya que para Gohan utilicé un marrón claro para la sombra más oscura. Aquí no utilicé marrón oscuro, utilicé más bien un negro para agregar un poquito de sombras en algunas zonas. Y después apliqué un color piel medio arenoso que apliqué también en Broly, y un color piel ya más rosado para aclarar un poco más estas tonalidades. Seguido también tenemos la vestimenta, que la vestimenta es un color medio azulado, un tanto morado se puede decir. En palabras simples podemos aplicar tanto azul como un poco de morado para que no quede tan azulado la vestimenta de Gohan. Para el cinturón un color rojo, y para las botas un color negro junto de un marrón muy oscuro. Llegamos a uno de los personajes más cerca de la pantalla o más principales del dibujo, ya que si lo malogramos aquí el dibujo se va a ver bastante feo o bastante mal pintado se puede decir, e incluso mal dibujado. Por lo que ahora sí pintamos a Goku Ultra Instinto. Para este Goku utilicé tres tonalidades de grises: un gris oscuro, mediano y claro, que el gris claro justamente es el de Gohan, el gris plateado, y para la sombra utilicé un gris oscuro. Aquí no utilicé negro, y en alguna que otra zona que miraba que faltaba un poquito de oscuridad sí lo utilicé, pero no es tan indispensable el negro. Y después de aplicar estas tonalidades en el cabello, aquí puedo decir que no pinté de una manera tan apresurada, por eso es que el pintado del cabello quedó, a mí me encantó cómo quedó este pintado. No sé ustedes, lo pueden escribir en la caja de comentarios que los estaré leyendo. Una vez ya pintado el cabello de Goku, pasamos con la piel. Esta era una de las zonas que más me temía pintar, porque si aquí lo malograba, si aquí lo pintaba no bien, si no degradaba bien, pues el dibujo en general iba a quedar un tanto horrible, se puede decir, ¿no? Así que sí, aquí me tomé todo el tiempo necesario, y para serles sincero, en pintar, obviamente no pintar todo el día, sino que más o menos cuando ya estaba libre, me tardé pintando unos 4 días, 3 días será, y más porque en el de Goku quise hacer el pintado perfecto y casi igual al de Toyotaro, pero obviamente la perfección no existe, así que simplemente traté de hacer lo mejor posible, mejor dejémoslo así. A diferencia de dibujos anteriores que siempre les recomiendo utilizar marcadores de colores, en este caso creo que no. Si hubiera usado marcadores de colores, el pintado me hubiera salido muy plano, lo cual no quise. Quise que se parezca lo máximo posible a la ilustración original, o sea que una piel un tanto más realista, por eso está muy bien difuminado. Y para conseguir esto, no soy alguien especialista en los marcadores, y yo siempre he usado lápices de colores desde que tengo memoria, por lo que los lápices de colores son lo que domino más. Así que sí, tomé asiento y estuve horas y horas y horas pintando. Y la verdad, no me arrepiento, ya que el resultado final quedó increíble. Y también no olvidar que los personajes que en esta portada tienen bastantes heridas, bastantes rasguños, por lo que no solamente vamos a pintar la piel, sino que también tenemos que hacer que dicha sangre que está en algunas partes del cuerpo sean un poco más realistas. ¿Y cómo hacemos esto? Pues simple, aplicamos el color rojo y encima aplicamos un marrón muy oscuro o un negro, pero no pintarlo fuerte, sino que en algunas partes para que se note, no ese realismo en esta parte. También en Goku, bueno, a comparación de Vegeta, Goku sí tiene una que otra vena que más o menos se resalta, que es justamente por el hombro y por el antebrazo. En este caso no vamos a marcar mucho, simplemente con el color piel hacemos las líneas de estas venas y pintamos como hemos estado pintando el resto de la parte de los pectorales y brazos de Goku. Pasamos a la vestimenta, que es justamente de la cintura para abajo.
Para el cinturón se utilizó un color azul y un negro, nada más sinceramente. Y ahora para el pantalón, nuevamente no quise cometer los mismos errores que en varios dibujos, ya que yo siempre trato de lo más cercano a la pantalla pintarlo lo mejor posible y después lo que está más al fondo no pintarlo tan bien porque no es algo tan relevante, pero en este caso sí quise pintar toda esta parte lo mejor posible, por eso también me tardé bastante. Y ahora, ¿por qué me tardé demasiado en subir estos videos? Uno, por el pintado, que ya están viendo que es uno de los pintados más tardados que he realizado en este canal. Y dos, porque miraba la cantidad de videos que había grabado y sinceramente no quería empezar a editar. Porque una vez que empezara a editar, no sé cuántas horas hubiera estado sentado. La verdad no fueron muchas, me impresiona haber editado esto muy rápido. Así que sí, la verdad yo mismo me fregué, por eso es que no he subido el video lo más pronto posible. Y de verdad lo siento mucho. Para compensar esto, puede que la próxima semana traiga 2 videos, o no, un video semanal. Pero ya en este caso han empezado las clases, ya en todo lado creo que empezaron las clases, así que en vacaciones sí se dan cuenta que unas 2-3 semanas creo que estaba trayendo 2-3 videos semanales, pero ya en este punto voy a traer un video semanal y si veo que me sobra tiempo pues traeré 2 videos semanales, así que estén atentos al canal y más a la pestaña de comunidad que siempre pongo ahí algún adelanto o les aviso de cualquier cosa o incluso hago encuestas, en las cuales una de esas encuestas va a ser el siguiente video que espero que salga entre semanas, si no lo verán así como este en fin de semana. En fin, pintando a Vegeta, aquí utilizamos las mismas tonalidades que Goku, pero vamos a resaltar un poco más la tonalidad de piel un tanto arenoso, ya que Vegeta se puede decir tiene una piel un poquito más amarillenta que los demás personajes. No sé si se han dado cuenta, en todos los dibujos y ilustraciones que está de Vegeta es un poco más amarillento, así que vamos a aplicar ese color piel arenoso un poco más que el color piel medio rosado. Y para los guantes también utilizamos un gris un tanto morado y aplicamos también un poquito de morado encima para poder dar un efecto de sombra y quede un resultado increíble. En este punto el dibujo quedó ya espectacular. Yo aquí tenía 3 opciones: dejarlo tal cual porque me encanta cómo está, o dejarlo como la imagen original con una línea así naranja y otra negra, o también agregarle alguna aura o algún fondo, lo cual quise complicarme aún más, así que agarré los óleo pastel que me compré para el video pasado y decidí hacerle unas pequeñas auras a cada uno y también agregarle un fondo que la verdad lo veo bien. Creo que no quedó tan bien como esperaría. Ahora te jodes, amigo mío. Pero siento que hubiera quedado mejor si lo dejaba tal cual al original. En fin, yo les estaré leyendo en la caja de comentarios si está bien que ha hecho ese fondo, o si no, si hubiera estado mejor así puro blanco la hoja, o si hubiera hecho esas líneas tanto naranja como negra como en la imagen original. Bueno, no sé. En fin, para este punto no es necesario que ustedes hagan este fondo, ya que los óleo pastel sí son un tanto caritos de conseguir, y si no cuentan con óleo pastel también pueden utilizar lápices de colores. Tardará más, sí, pero puede que les quede un mejor resultado. Y también vamos a agregar algunos puntos que son pequeños brillos, tanto en Goku como en Vegeta, y también en el fondo para simular un poco las estrellas y quede un resultado más increíble. Y con todo esto ya realizado, vayamos a ver el resultado final. Y este sería el resultado final. Dime qué te pareció el video y el dibujo aquí en la caja de comentarios que te estaré leyendo. Eso sería todo en el video del día de hoy. A mí me encantó hacer este dibujo, a pesar de que me tardé bastante, lo sé, pero me encantó el resultado final, ya que al final valió absolutamente la pena. Y bueno, en pantalla te estará apareciendo más tutoriales que sé que te van a encantar. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao.